¿La educación en el siglo XXI debería de cambiar? Por supuesto que sí, debería de ser distinta porque todo ha cambiado. La tecnología ha cambiado, están cambiando nuestros hábitos y la educación también debe de cambiar. Y Seth Godin nos explica hoy cómo hacerlo. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Hemos pasado los 47.000 suscriptores, pero muy rápidamente. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Y en esta sección hablaremos sobre la educación, la visión de Seth Godin sobre la educación, el conocimiento y la forma como deberíamos de aprender. Veamos. Número 1. Reinvención de la educación. La educación pública fue inventada por dueños de fábricas que no tenían suficiente mano de obra y funcionó muy bien. Por cientos de años hemos tenido este maravilloso sistema. And public school was invented by factory owners who didn't have enough compliant factory workers. And it worked great. For 100 years, we had this wonderful system. Do what you're told, go to the placement office, you'll get a job for 50 years. You won't really like the job, but you'll be able to go home and watch TV, buy enough stuff that you'll need a storage unit, and then you'll die. Número 2. Nunca seas mediocre. La mediocridad es muy común porque significa estar en el promedio. La mediocridad es para perdedores, porque si tienes que seleccionar a una persona de entre 5, nunca escogerás a los mediocres. Nadie selecciona al promedio. Mediocrity is very common. It means being average. Average people are average. Mediocrity is for losers. The reason mediocrity is for losers is given the choice of 5 places to eat lunch, are you going to pick the mediocre one? Given the choice of 5 people to hire, are you going to pick the mediocre one? In fact, in our Google-fueled world where you have a choice of 1 million things for every topic, who picks? En un mundo de Google tenemos millones de opciones para todo tema. Nadie selecciona lo promedio, nadie escoge lo mediocre. En ventas tienes toda esta presión para vender más productos, vender más cosas, todo más y además que sea barato. Adivina qué, nadie quiere eso. La gran ganancia está cuando dejas de lado todo lo mediocre. Número 3, especialízate y sé el mejor. Lo que siempre va a haber son aquellos trabajos en los que nadie te tiene que decir qué hacer. Porque si alguien lo hace, es seguramente que podrá ser reemplazado. That all we've got left are jobs where you're doing something someone can't tell you what to do. Because if someone can tell you how to do your job, we can find someone cheaper than you to do it. Número 4. Menos mano de obra operativa. Las organizaciones se han ido reduciendo en tamaño de forma relativa por dólar vendido, porque ya no necesitan a tantas personas. But the point is that going forward, most organizations are going to get smaller and smaller per dollar in sales, because you don't need as many people. Right? If you think about how many people worked at Sears Roebuck versus how many people... Piensa cuánta gente trabaja en Sears y cuánta en Amazon. Cuánta se requiere para hacer un Tesla en comparación con las que necesitaba Henry Ford algunos años atrás. Número 5. La educación tiene que ser voluntaria. La educación mandatoria no tiene sentido. Nadie aprende nada en contra de su voluntad. Tarde o temprano se volverá voluntaria porque se necesita involucración. Mandatory education makes no sense. Nobody ever learned anything against their will. Sooner or later, it becomes voluntary. You need enrollment. Not enrollment from the legal sense of you're not truant, but enrollment in the sense that you are leaning into it and want to learn it. So if we want to teach someone to be a baseball fan, here's what we don't do. Involucración en el sentido que deseas aprender. ¿Cómo entrenas a un fanático del béisbol? No le dices acá hay un texto de juego, mañana va a haber una prueba. Si haces más de 10 exámenes seguidos, vas a ser un buen experto en béisbol. Así no es. Los chicos saben las estadísticas del juego porque les gusta el juego. Número 6. Involucramiento en lo que hagas. Si solo vas a la escuela sin involucramiento ni ganas, lo estarás haciendo solo por el certificado o ese cartón. Y eso en la práctica no te será de utilidad. So it's the opposite of the question, will this be on the test? If you're asking, will this be on the test, from an online course or from a school, what you're basically saying to the teacher is, without a certificate, I don't need to be here. I'm only here to prove that I was here. In this post-educational institution world that we're entering, certificates are worth less and less. En esta era en la que estamos entrando, los certificados valdrán cada vez menos. La pregunta siempre será, si te inscribiste para aprender algo, ábrete a la posibilidad para convertirte en alguien mejor. ¿Te gustó este video?
ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Preguntas, comentarios, alguna historia que contar, ponla aquí abajo, yo encantado de recibirla. Ahora te voy a dejar acá dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo en un nuevo video. Chao, chao, chao.